Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en A Partir de Ahora, un análisis de la situación política nacional, con un invitado que ya es habitual aquí en este espacio, el doctor Pedro Catrén, abogado, politólogo y un reconocido académico. Vamos a tratar de entender qué está ocurriendo en los diversos escenarios de la política nacional en estos momentos con el doctor Pedro Catrén. Vamos primero a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Pedro, una vez más. Gracias, Gustavo, por invitarme. Muy contento de estar contigo de nuevo. Bueno, es muy propicia la ocasión de conversar contigo porque desde la última ocasión en que estuviste aquí han pasado muchas cosas. Ha llovido mucho. Ha llovido mucho y después de ese discurso del presidente en que prácticamente despejó dudas de que él quiere seguir en el poder, a lo que ha venido ocurriendo, lo del fin de semana de su hermana Lucía Medina, pero sobre todo lo que ha venido a ponerle la tapa al pomo es que una figura importante del empresariado nacional, don Campos de Moya, él dice que personalmente que él apoyaría una repostulación de Danilo. Eso ha destapado el avispero político. Vamos a ver qué lectura tú haces. Mira, lo primero que yo quiero situar es que el análisis que yo hago es un análisis político fundamentalmente. No se trata de una cuestión de autoayuda. La autoayuda se basa en una situación personal, un estado de ánimo de que tú eres optimista o pesimista. Yo no soy ni optimista ni pesimista, analizo la realidad cruda como es. El análisis es sin sentimiento. Exactamente, eso es importante porque a veces cuando uno emite determinado juicio, la gente cree que uno es negativo o es pesimista. O que es partidario de... O es que es partidario de eso. Lo primero que yo quiero decir es que en América Latina y en la República Dominicana específicamente, la democracia se ha deteriorado mucho. Estamos en este momento en lo que yo llamo en una franja muy tenue entre democracia y autoritarismo. La concentración del poder en la República Dominicana marca una vía autoritaria, pero no es una vía autoritaria de tipo tradicional. No se trata de militares que van a sacar los tanques a la calle, no se trata de un poder coercitivo, sino se trata de una nueva modalidad que se da fundamentalmente a través del control del aparato del Estado, a través de los medios de comunicación que producen miedo a los medios de comunicación y autocensura, a través de la coacción al empresariado, a través del control de la justicia, a través de situar al adversario, siempre desnotándolo, amenazándolo, situándolo siempre en una perspectiva de debilidad. Esa es una tendencia que se ha dado en Nicaragua, que se ha dado en Venezuela, y la República Dominicana está hacia ese derrotero. Evidentemente, yo creo que este año marca un nivel de turbulencia muy fuerte en la política dominicana. Yo creo que el discurso de Danilo de rendición de cuentas del 27 de febrero pasado es un discurso que lo primero que hay que situar que Danilo convirtió la Asamblea Nacional en un mitin político, más que un presidente que iba a rendir cuentas. Tuvimos un candidato que fue a la Asamblea
constitucional. Por ejemplo, la diputada Sonia Mateo no se sentó en ningún momento, se pasó senadora, se pasó aplaudiendo todo el tiempo y hasta los militares que estaban ahí aplaudieron. Y eso es un relajamiento de los símbolos del Estado. Por ejemplo, tú tienes el caso en Estados Unidos, el discurso de la unión, o sea, es un discurso donde hay reglas, por ejemplo, no se puede aplaudir, o sea, los miembros del Poder Judicial no pueden aplaudir, los militares no pueden aplaudir, incluso el presidente no se le llama por su nombre cuando va a entrar, se le dice señor presidente. Es una tradición que lo hace un vocero que a viva voz que llama. Incluso quien lo entra al presidente es un sargento, ni siquiera un militar de alto rango, y el presidente no tiene un asiento en el Congreso, tiene que hablar parado, y cuando termina tiene que salir, o sea, porque esa es la figura de la solemnidad del Estado. Lo que sucedió en el 27 de febrero deja claro que estamos en una perspectiva hacia la reelección presidencial del presidente Danilo Medina. Yo no creo que después de ese discurso nadie puede tener duda de hacia dónde va el proceso en el Partido de la Liberación Dominicana. Además, han venido dándose una serie de situaciones que los procesos de reelección ya nosotros tenemos una cierta jurisprudencia de cómo se producen en la República Dominicana. Toda una acumulación histórica. Y evidentemente hay un elemento que se repite, que es lanzar 3 o 4 precandidaturas, y esas precandidaturas lo que van allanando el terreno para que en el momento determinado renuncien y el candidato que va a ser reelecto salga a la palestra pública. La evidencia más fuerte de esa situación es la carta que ha salido en la prensa de Amarante Barés pidiéndole a Leonel Fernández que renuncie, que se sacrifique por el bien del partido para que Danilo pueda, a él no lo dice, pero lo que se puede leer entre líneas es que es para que Danilo pueda repostular. Lo que él dice, él supuestamente dice, bueno, usted se queja del afán reeleccionista, pero es usted el culpable por sus afanes de volver. Si usted no aspirara, Danilo tampoco. Exactamente. Y yo creo que evidentemente Leonel Fernández está haciendo todo lo que tiene que hacer, o sea, incluso hay declaraciones extremas, como el caso de Franklin Almeida, que dice que si se produce la reelección presidencial estaríamos al borde de una guerra civil parecida a la de abril de 1900. Pero el profesor Almeida nos tiene acostumbrado a ese tipo de declaraciones un tanto vehementes. Al tremendismo, sí. Pero eso no deja de tener, yo creo que Leonel Fernández es un político avesado, un político que se maneja con el cálculo y él sabe que los números no le favorecen en este momento. Leonel no pasa de un 20% en las encuestas más creíbles que tenemos en la República Dominicana. Danilo Medina ha lanzado una serie de encuestas desde el Palacio en la cual Leonel incluso aparece, si vamos a un proceso electoral hoy, en esta fecha, Leonel perdería las elecciones de Luis Abinader. O sea, es decir, ellos están presentando a Leonel con una percepción de que va a perder o que podríamos ir hacia una segunda vuelta. Sobre todo eso último, ellos dicen que hay un riesgo de segunda vuelta que es incierto para el PLD si Leonel fuera el candidato. Exactamente. Entonces, una corporación como el PLD no puede asumir ese tipo de riesgo. Obviamente, el PLD tendrá que llegar a un tipo de acuerdo y ese acuerdo va a implicar, o sea, que Leonel y Danilo van a tener que sentarse. Que ponerse de acuerdo, pero ¿tú piensas que Leonel va a desistir o podemos esta vez esperar que él resista hasta incluso cualquier fisura en el PLD? Porque dice que ya no hay vuelta atrás. Y de las cosas que incluso seguidores de él antes le señalaban es que a la hora de la verdad él un tanto reculaba, para no decir que se acobardaba. Y que en esta ocasión él tiene que jugársela todas. Mira, el radicalismo discursivo de Leonel Fernández hay que ponerlo en entredicho, porque en otras ocasiones ha sido incluso
mucho más agresivo contra Danilo. Él en una ocasión habló que Danilo era el dictador del siglo XXI. Yo en creo el 15, cuando se declaró guardián de la Constitución. Exactamente, yo creo que una declaración como esa, que Danilo es el dictador del siglo XXI, sobrepasan todas las declaraciones que él está dando ahora y evidentemente relativizan las declaraciones. Él incluso ha negado a algunos de sus seguidores que hablan que él se va a ir del partido. Él dice que él apuesta siempre por la unidad del partido. Leonel no tiene nada que buscar fuera del Partido de la Liberación Dominicana. En ese partido donde hay un espíritu de cuerpo, donde hay un riesgo de si no se gana el poder de todo perder el sistema de privilegio tan grande que tienen. El PLD, a diferencia, por ejemplo, del PRD, que estableció una corrupción en la cúpula, el PRD tiene una corrupción en la cúpula, pero también hay corrupción generalizada. El PLD tiene una corrupción generalizada. Son muchos los millonarios que se han hecho dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Un síndico, un regidor del PLD no solamente tiene esos cargos, tiene negocios con educación, le dan las cocinas, le dan nombramiento, tienen contratos para hacer edificaciones. ¿Tú piensas entonces que esos privilegios que ya se han acumulado durante muchos años van a pesar más en la balanza a la hora de los PLDistas decir llevamos este pleito hasta el final o es mejor que nos entendamos? Yo creo que sí, que ese sistema de privilegio y va a ser un elemento de contención muy fuerte, y también el riesgo que hay con el tema de la corrupción y lo que podría haber, las consecuencias jurídicas que pueden haber para ese sentido. No obstante eso, Danilo se está resguardando lo que va a producirse ya en la Suprema Corte de Justicia. Indica que Danilo va a controlar la Suprema Corte de Justicia, se va a llevar la Cámara Penal completa, que es un mecanismo fundamental para que siga la impunidad en este país. Incluso lo que vimos con Miriam Germán, o sea, fue algo insólito en el sistema de evaluación de un juez. No es que a los jueces no se puedan someter a un escrutinio, pero eso nunca se había hecho de una manera incluso hasta agresiva, llegando a niveles de aspectos de tipo personal, sacárselo en un sistema de evaluación. Y otros jueces también ha sido muy sometido al sistema de coacción, como el caso de Fran Soto, que le sacaron, que había vendido un apartamento a un narcotraficante. Es decir, hay un proceso de control del sistema judicial por parte de Danilo. Va a poner como presidente de la Suprema Corte a Luis Henry Molina. Se ha mencionado, ¿tú piensas que eso es verdad? No, ese es el próximo presidente. Se había hablado también de Flavio Rodríguez, no, pero Flavio declinó, del embajador en España. Flavio declinó y también Olivo Rodríguez declinaron. Ellos entienden, hay una anécdota que hizo Montalvo con Miriam Germán. Tú sabes que Miriam Germán trabajaba en la oficina de Abel Rodríguez del Orbe, viene de esa línea, y cuando Miriam Germán votó el voto disidente en lo de Félix Bautista, en lo de Brea, le dijeron en los círculos, ese es el riesgo de poner una persona independiente. Es decir, que no quieren correr ningún tipo. O sea, va a dejar amarrado todo por si acaso tienen la eventualidad de tener que enfrentar algún tipo de sometimiento. Eso también en la eventualidad de que ellos salgan del poder. Del poder también tienen ahí una retaguardia cubierta con una justicia controlada, un poco lo que pasó en la transición de 1978 con Joaquín Balaguer. Que se tomaron el Senado para poner los jueces. Para reservarse. Y bueno, y cuando Leonel se fue también dejó todo muy amarradito. Exactamente. Hemos visto cómo Danilo
hizo también con el procurador, el sistema de elección de los ministerios públicos a nivel de todo el país, también fue algo prácticamente, no hubo concurso, todo el mundo sabe que fueron ministerios públicos puestos desde el poder. Fue algo simulado, de todo eso. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Y hay otro factor que tú señalabas al principio, que es la visión del empresariado. En este momento el empresariado dominicano entiende la economía, nadie puede negar que hay un nivel aceptable de la economía, hay tasas de crecimiento que se mantienen y eso permite que determinados sectores hagan grandes negocios en la República Dominicana. Ha habido una expansión económica fuerte de tanto los sectores altos como de las capas medias en la República Dominicana. Ha habido una expansión inmobiliaria extraordinaria, el circulante ha crecido, las remesas del exterior han crecido como consecuencia de la mejoría de la economía en los Estados Unidos y evidentemente hay un clima de negocios en la República Dominicana que es atractivo para los grandes empresarios. Siempre se ha dicho que el empresariado, ¿verdad? Lo que quiere es certidumbre, es decir, que no haya inestabilidad y que le permitan hacer sus negocios. Y por eso ellos están contentos, sí, independientemente de lo que ocurre con otras capas quizás de la sociedad. Exactamente. Yo creo que esas declaraciones de Campo de Moya un poco, no hay que verla como algo extraordinario, sino como algo natural. O sea, el empresariado quiere seguir con esa línea de continuidad de la estabilidad económica y seguir haciendo negocios. Incluso se dice que ya ese pacto fue sellado en enero con el viaje de Danilo en China, que los reunieron a todos en un salón de un hotel de lujo, según me contó un empresario que estuvo ahí, y le dijeron, ustedes quieren seguir con el clima de negocios importantes, los grandes negocios que ustedes tienen en este momento, y para seguir con ese clima de negocios hay que apoyar la reelección del presidente Danilo Medina, y todos, había uno que no voy a decir el nombre, que estaba un poco renuente, y al final también dijo que lo convencieron. Bueno, ¿cómo tú ves, antes de que entremos a hablar de la oposición, Pedro, los posibles escenarios de rejuego de el 3 veces presidente y aspirante de nuevo Leonel Fernández? Porque muchos dicen, esta es su última apuesta, si él no hace algo decisivo, quedará sepultado políticamente. Mira, yo quiero reiterar, o sea, que el cuadro político no le favorece. No es favorable. Leonel ha sido 3 veces presidente, como tú señalas, los números no le dan en este momento. Irse hacia la conformación de nueva estructura política al margen del PLD sería un fracaso, y yo creo que tendría una situación de castigo muy fuerte en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Eso conllevaría a que pondría en juego la continuidad del Partido de la Liberación. Descartado que él se pueda ir y provocar una cisura en el PLD, pero dentro del PLD, ¿cómo él podría, en el escenario que se diga, bueno, es Danilo que va a seguir, negociar en la menos mala de las condiciones? Mira, según las informaciones que yo tengo, en este momento se están negociando en 2 vías. Dos vías. En una vía electoral de ofrecerle una cuota mayor electoral a Leonel Fernández de candidatos ganables. Y la otra vía es darle un porcentaje de la administración pública de nombramiento. Hubo una reunión con Leonel Fernández en sectores del danilismo y le ofrecieron el 40% de los cargos en un próximo gobierno y él lo rechazó. Yo creo que Leonel Fernández está forzando un poco. En las elecciones del 2016 a él le dieron 5 senadores, es muy probable que él quiera tener 10 senadores. Además de que su señora esposa es la vicepresidenta. Exactamente, pero ese es otro, otro expediente aparte. Sí. Yo creo que evidentemente Leonel querrá una cuota mayor, su hijo tiene aspiraciones. Sí, ya él lo está proyectando. Alcalde de la capital, o sea,
una posición difícil, que sin una compactación del Partido de la Liberación Dominicana en esa plaza de la capital que hoy día tiene a David Collado con un nivel de aceptación muy alto, y un gran apoyo empresarial. Y un buen apoyo empresarial, Leonel Fernández necesitaría de compactar una relación con Danilo Medina para favorecer a su hijo y otros candidatos. Yo creo que Leonel va hacia esa negociación con Danilo Medina, e incluso yo no lo veo, a pesar de que alguna gente del tremendismo de Franklin Almeida no se puede ver a un Leonel Fernández agresivo. Más bien yo veo un político cauto que se mueve, que da algunos pasos que tiene que dar. Habla de que a principios de mayo va a llevar 2 millones de firmas. Bueno, hay un meeting que está convocado para el 5 de mayo y precisamente respecto a ese meeting, Melanio Paredes, que aunque él tiene un grupo que dice que es institucional, se le ve más cerca de Leonel Fernández que de Danilo. Y dijo que en ese meeting Leonel iba a anunciar su declaración como independiente. Ha salido un portavoz del grupo de Leonel, que es Domingo Jiménez, diciendo no, eso no es cierto. Ahí se van a presentar esas firmas. Parece que hay algún ánimo en un sector de la gente de Leonel de que si le quitan la oportunidad, que él se vaya. Mira, yo creo que va a depender mucho. Parece que ahora en abril, en el próximo mes, va a haber una reunión del comité político donde se va a decidir el tema de la candidatura de Danilo Medina, y ya para finales de mayo, obligatoriamente eso tiene que estar resuelto, porque hay plazos en la ley de fatales, en la ley de partido político. Por ejemplo, la entrega de todas las inscripciones, en el caso del PLD no, porque es un partido, primarias abiertas, todas las candidaturas tienen que estar inscritas el 22 de agosto, es la fecha fatal, y prácticamente en mayo es el elemento, el mes donde todos los elementos tienen que estar ya configurados para ser presentados. Más en el PLD, que ellos tienen un proceso de requisito interno de formalizar una precandidatura. Exactamente. O sea que ellos tienen que agotar esa fase agotar esa fase. El PLD tiene que trabajar, evaluar en cada territorio las posibilidades que tiene, coger los mejores candidatos a su entender, y esos son elementos que yo creo que ya a final de mayo, el tema de la reelección presidencial, si es que va, definido. Tiene que estar definido. Vamos a una primera pausa, Pedro, para que pasemos a ver un poco las posibilidades, si se da el escenario de la repostulación, que tendría la oposición. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Bueno, entonces es un escenario un tanto complicado el que tiene el doctor Leonel Fernández, pero supongamos que finalmente las cosas ya se resuelvan en el PLD, se pongan de acuerdo en una negociación. Danilo es candidato presidencial por una repostulación. Las posibilidades que tú le ves a la oposición de formar una gran alianza y poder disputar con la alianza que encabeza el PLD el poder. Mira, yo creo que en la República Dominicana en los últimos tiempos se ha dado una situación que es el desencanto de un sector importante de la ciudadanía. En las encuestas que han dado, como te dicen que el 29% de la población es el único sector que cree en la política y en los políticos. O sea que el gran partido de la sociedad dominicana es el partido de los desencantados. Y la oposición tiene que trabajar fundamentalmente una política de ciudadanía, buscar que la antipolítica tan grande que hay en un sector de la ciudadanía, ese sector que participó en la Marcha Verde, que solamente tiene un nivel de indignación moral, pero con la indignación moral no se enfrenta al poder político. La Marcha Verde se diluyó, hubo marchas extraordinarias, un nivel de activismo de la sociedad que parecía que todo eso iba a desembocar en una salida
que iba a enfrentar el poder del Partido de la Liberación Dominicana y de Danilo Medina. Incluso todavía siguen repitiendo errores, haciendo plantones frente a la Procuraduría General de la República, pidiendo la destitución del Procurador General de la República, cuando este no es más. Yo digo que el funcionario más eficiente que hay es el Procurador General de la República. ¿Más eficiente? Sí, porque él está haciendo eficientemente lo que tiene que hacer de acuerdo a los dictados que le da Danilo. Bueno, es un soldado fiel. Es un soldado fiel, o sea, y entonces no es a él que hay que pedir la destitución, sino hay que tratar de buscar la fórmula de cómo sacar al Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿cómo se podría hacer eso? Evidentemente, porque incluso el PLD, que ha acumulado mucha fuerza y tiene muchos recursos, pero no gobierna solo, tiene también su coalición. ¿Cómo la oposición puede construir una coalición que seduzca a esa parte que tú dices de la población que está un poco apática? Yo creo que evidentemente el Partido Revolucionario Moderno tiene que hacer grandes reajustes en este momento. Yo creo que ha crecido. Lo que primero, tú piensas primero que es el PRM que debe encabezar. Yo creo que no hay, los hechos y los datos están ahí. El PRM es el partido mayoritario de la oposición. Los otros tienen un porcentaje muy reducido. Entonces, no podemos ahora inventar, o sea, a la luna se llega en un cohete, no se llega tirándole piedras. Entonces yo creo que el PRM es el partido más importante en este momento. Yo creo que no debe ser el sujeto protagónico de un sistema de alianzas. Las alianzas tienen que ser transparentes, tienen que ser horizontales, buscar esa ciudadanía. Hoy día no es la ciudadanía que busca al candidato, sino es el candidato que busca a la ciudadanía. Tenemos el caso de López Obrador, quien era, decían, el cacique tropical, porque él es de Veracruz, que está en el Caribe. Y López Obrador, con todo ese poder que tuvo, que fue alcalde de la Ciudad de México, que tuvo prácticamente, perdió por escasos puntos las elecciones, incluso se proclamó en el Zócalo con una banda presidencial a través de una gran manifestación. López Obrador se dedicó a buscar, o sea, todos los segmentos del electorado, los homosexuales, las iglesias evangélicas, los maestros, todos los desencantados con ese sistema, y logró desarticular un sistema político de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Yo creo que los candidatos del PRM tienen que tener esa vocación hoy día de quitarse el saco de candidatos y acercarse a negociar de manera transparente, de manera horizontal con la ciudadanía. Ahora bien, hay un factor que no permite mucho ese rejuego. Yo digo que la ley del régimen electoral, la ley de partido político, es un cuello de botella muy fuerte para la oposición, porque un 20% de negociación para no da para mucho, y eso no le permite un tipo de rejuego importante. Ya con ese situación no es mucho lo que se puede hacer. No obstante, hay siempre fórmulas que se pueden desarrollar en este momento, pero el Partido Revolucionario Moderno tiene que buscar a la ciudadanía, conectarse con la ciudadanía. Aquí tenemos una población, lo que sucede con esa desafección tan grande de la ciudadanía es porque es una ciudadanía que no se siente representada por nadie. El sistema de corrupción que hay en la República Dominicana, la corrupción ha pasado a ser uno de los elementos más altos de valoración de la ciudadanía. La gente entiende que no hay posibilidad de eliminar la corrupción. El PRM tiene que dar notaciones concretas de que va a erradicar la corrupción en el país. El sistema de salud en la República Dominicana, un sistema de educación mucho más eficiente, una verdadera revolución educativa y no lo que ha hecho Danilo Medina,
y sobre todo garantizar no solo al empresariado, sino a la población dominicana en general una seguridad individual, porque hoy la gente quiere votar, o sea, quiere tener una vocación de un cambio, pero también quiere que su seguridad individual esté protegida. Yo creo que evidentemente el PRM tiene que ofrecer una vocación de progreso, de bienestar a la gente. La gente lo que quiere es tener un carro, tener una casa, tener un televisor plasma, tener los hijos. Es decir, debe vender un relato que seduzca tanto o seduzca más que el relato que vende el gobierno. Exactamente. De bienestar. De la continuidad, de la estabilidad. Yo creo que el PRM tiene que meter un relato transversal a esa idea que dice Campo de Moya, que solo con la reelección presidencial garantizamos la estabilidad. Yo creo que el PRM tiene que decirle y demostrarle a la ciudadanía que se necesita un cambio para que haya más bienestar, para que haya mejores empleos, para que haya un aumento de los salarios, para que las pensiones estén garantizadas. Esas son las cosas que el PRM tiene que hacer en este momento. Pero que no es solo. Entonces yo te planteo lo siguiente. Hay algunos espacios ya que están planteando cosas interesantes. Ahí están estos muchachos de Bien Común que dicen que están dispuestos, porque ellos no tienen un partido reconocido, a pactar sobre puntos. Ellos de hecho están elaborando un documento y a pactar, ellos no tienen prejuicio con cualquier partido que coincida con ellos en esos puntos. El otro espacio, que es la coalición democrática, están planteando algunos de sus dirigentes algo interesante, que ellos dicen que hay que dejar en el pasado quizás las posiciones más extremas. Y me ponía, de hecho, Pedro Pablo Yermeno, con quien he conversado, me dice que un ejemplo histórico de a veces lo que ocurre cuando usted se cierra es lo que pasó con el gobierno de Bosch y la propia izquierda, que combatió mucho a Bosch o no pactó con él, ¿verdad?, frente a la gente conservadora que representaba la Unión Cívica. Sin embargo, tan pronto ocurre el derrocamiento de Bosch, es la izquierda la primera que se sacrifica. Y después en la revolución es la que está en la vanguardia. Entonces, no pactó en lo electoral y después es capaz de hacer el sacrificio. Entonces ellos dicen, bueno, igual el PLD en un momento tenía una posición muy cerrada respecto al PRD, pero terminó pactando con el partido de Balaguer. Ellos dicen que un poco con esa visión que ellos están buscando que se depongan actitudes y que se pueda llegar a un gran acuerdo, viendo la necesidad de que entienden que hace falta la alternabilidad en estos momentos. ¿Qué tanto se podría comprender esa idea? Yo creo que ahora hay condiciones para que eso se produzca, porque ya el tiempo de las ideologías terminó. Ya nadie se adhiere a un partido político por una posición ideológica, sino en función de la oferta real que ese partido tiene para él y para la ciudadanía, porque todo el mundo busca de alguna manera, a través de la política y de los cambios que pueda haber, un sistema de bienestar personal y colectivo. Yo creo que en este momento el PRM tiene la necesidad de acercarse a la ciudadanía, a los otros liderazgos, a esos nuevos movimientos. Está el país que queremos también, que está en esa misma línea que Bien Común. Yo creo que hay que sentarse a negociar, o sea, con Minú y con Guillermo. Yo creo que los líderes del PRM debían hacer una visita a Minú y a Guillermo, no ir como en el partido avasallador, el que tiene en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, demostrarle que quieren una negociación transparente. Parece que el Partido Reformista, según la información que yo tengo, se está acercando mucho al Partido Revolucionario Moderno. Por lo menos hay una parte de ese partido que está dispuesta a pactar. Ha pactado, incluso hasta sectores de Ramfi, Trujillo, han planteado que porque ya Ramfi no es candidato, ni puede ser candidato, y ese es un segmento de la población que, aunque uno no comparta con ese segmento que tiene algunas ideas nacionalistas y extremistas, pero lo que se trata es en este momento, lo principal es hacer una gran coalición
para sacar el Partido de la Liberación Dominicana del poder? Bueno, ya se está dando una especie de ensayo sobre eso. Está ocurriendo en el municipio más poblado, que es Santo Domingo Este. Ahí Manuel Jiménez, que fue dirigente, fue diputado del PLD, él ha logrado, él tiene un proyecto, una visión de lo que debe ser ese municipio, y ya tiene el apoyo de mucha gente muy diversa. La gente del PRM todavía como que no se decide, pero tiene a Frente Amplio, tiene el PQDC, ya los reformistas mismos están con él, muchas organizaciones comunitarias, y el Patria para Todo y varios más. O sea, si el PRM, por ejemplo, ahí se suma, yo creo que se ganaría ese municipio. Mira, yo creo que no, Monte. ¿Piensa que no? Ese es el coto más codiciado, Monte, del Partido de la Liberación Dominicana. La cantidad de inversión pública que ha habido en ese municipio eso representa prácticamente el 37% Monte, del electorado a nivel nacional. Eso la provincia más grande que hay. No, pero no la provincia entera, el municipio. El municipio de Santo Domingo Oeste, ahí se ha hecho el teleférico, se ha hecho la segunda línea del metro, hay grandes inversiones. Me contaba Juan Ubiera, que él fue candidato a senador por la provincia. Por la provincia, que ahí no hay quien entre, ahí está el cañero que controla la banca, controla otros negocios ilícitos. Es decir, hay una estructura ahí. Yo creo que pudiéramos hacer otros ensayos importantes. Yo creo que, por ejemplo, en la circunscripción número 1, que es un voto donde el clientelismo no permea de la manera que permea en otros sectores, se podría hacer una alianza con buenos candidatos. Yo creo ahí se podría concertar una alianza y sería importante. La número 1 abarca ¿qué territorio? Desde abarca hasta lo que se llama los kilómetros, hasta el kilómetro 12 y a Arroyo Hondo, parte de la circunscripción 3, y todo lo que es Gascue, lo que es Naco, lo que es Piantini, el polígono y otras áreas. Y otras áreas que llegan hasta Jaina. Yo creo que ahí se podría hacer un trabajo interesante y con posibilidad de que haya resultados positivos. Ahí es, por ejemplo, San Francisco de Macorís, La Vega, que ha sido el Partido Revolucionario Moderno, tuvo una votación altísima. Sí, desplazaron al PLD ahí. Desplazaron al PLD y tuvieron sacaron de los 8 diputados, hay 4 del PRM y no se ganó el senador porque era Rogelio Genao, que es de Jarabacoa, y la gente de La Vega no vota por un senador de Jarabacoa. Eso dividió. Dividió bastante. Y yo creo que si se busca una fórmula de entendimiento, La Vega, San Francisco y Macorís, por ejemplo, en el 16, Hipólito Mejía ganó en las 12 provincias del Cibao Central, o sea, son provincias donde hay cierto dinamismo. No, en el 12 fue. En el 12, perdón. Sí, porque 16 fue Luis Abinader. En el 12, en Hipólito, son provincias donde hay un cierto dinamismo económico. No dependen tanto del Estado. Del Estado, hasta ahí. Por ejemplo, en el Cibao hay producción de cerdo, de pollo, hay un comercio fluido hacia Haití a través del mercado binacional, o sea, que de eso vive prácticamente todo el Cibao. Hay zona franca con niveles de empleo importantes. Yo creo que se pudiera trabajar en esa zona por zona, pero hay que comenzar a trabajar una política de territorio, y si bien el rostro del candidato presidencial es importante, tiene que combinarse con esa política de territorio. Importante es lo que tú mencionas del territorio, porque también ahora tendremos estas elecciones municipales en febrero, y yo creo que lo que ocurra ahí va a impactar en las elecciones después congresuales y presidenciales, sobre todo en las presidenciales, porque la gente se queda con la idea, si dice, bueno, si este partido le fue tan mal, entonces no es el que va a ganar, a mí no me conviene estar con ese. Yo no sé qué tanto los partidos de la oposición tienen conciencia de que deben esforzarse por impactar positivamente, dar una demostración de fortaleza en esos comicios, y por eso quizá lo importante de las coaliciones, para formar coaliciones que puedan vencer. Aunque hay la posibilidad que con la reforma de la Constitución, si se hace, el tema de eliminar la separación de las elecciones presidenciales. ¿También quieren poner eso? Ese es el tema, porque tú sabes que
la modificación de la Constitución tiene un paso previo, que es establecer lo que se dice en la Constitución, la ley de la necesidad. Es decir, tú tienes que demostrar la necesidad. Y ese es el argumento. Y ese parece que va a ser el argumento, un problema de costos, un problema, por ahí sería el argumento, aunque se ha violado muchas veces la ley de la necesidad que establece la modificación constitucional que tenemos, nunca se justifica con una ley previa que se tiene que modificar la Constitución porque eso es beneficioso para el país en tales y tales aspectos. De modo que yo creo que si se sigue con el sistema que tenemos de separación de las elecciones municipales, de la presidencial y congresual, evidentemente, como tú señalas, eso se va a convertir en una especie de plebiscito que pueda anunciar, puede ser una voz de alarma de lo que pueda suceder en las elecciones en mayo del 2020. Yo creo que hay que conformar esas alianzas, hay que tener esa vocación de querer sacar el Partido de la Liberación Dominicana y no pensar que la posibilidad de sacarlo está en lo que haga Leonel o lo que haga Danilo Medina. Es decir, trabajar independientemente de lo que hagan los PLDistas. Hay un sector en el PRM que plantea, que si Leonel se va, eso que tú decías, vamos hacia una segunda vuelta y que entonces en una segunda vuelta ese sistema de negociación y de alianza sería mucho más factible porque la gente tendría un cuadro ya más claro de que hay posibilidad de sacar el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo creo que ese es un riesgo. Siempre hay que trabajar contando con las fuerzas propias, no con las fuerzas del enemigo. Que uno no sabe si va a decidir apoyarte o no. Importante. Bueno, parece que está la decisión de la repostulación de Danilo, van a buscar la manera, probablemente sea la reforma constitucional. ¿Tú piensas que la oposición debe gastar energías denunciando y diciendo que se opone a que se reforme la Constitución? ¿O simplemente puede hacer una declaración de condena a ese hecho y concentrarse en su propia fuerza? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que condenar la posibilidad de la repostulación de Danilo porque eso es pisotear la Constitución de la República. Incluso ha salido una declaración en Twitter de la Embajada Norteamericana hace unos días que plantea que el gobierno de los Estados Unidos no apoya a presidentes vitalicios y que ellos entienden que el mandato constitucional pone término al fin de un presidente electo. Y eso yo creo que es un mensaje importante y además es la realidad constitucional. O sea, en América Latina, lo que yo te decía al principio, hoy día ya eso no se respeta. Las constituciones son prácticamente violadas por la mayoría de los que tienen el poder. Incluso hemos llegado al extremo que hay un politólogo francés que yo sigo mucho, que se llama Pierre Rosanvallon, que habla que en estos contextos como el que tenemos en la República Dominicana, lo que hay son deselecciones, es decir, que porque se sabe de antemano por la falta de equidad electoral tan grande que hay, quién va a ganar. Y eso, si seguimos con este cuadro, yo creo que la oposición se dejó introducir dos leyes que son altamente negativas. Vamos a poner un punto ahí, Pedro, que me está pidiendo la pausa. Cuando retornemos, vamos a ver eso de las dos leyes y las posibilidades que tendría la oposición de enfrentar con éxito. Cuando hablamos de éxito, éxito electoral, lo que viene ya con miras hacia las elecciones. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Pedro Catrén, abogado y politólogo, sobre los diversos escenarios de la política y sobre todo con las señales evidentes cada día más de que habrá un intento de repostulación del presidente Danilo Medina. Las posibilidades de la oposición, además de condenar el hecho de que se quiera de nuevo reformar la Constitución, pero no puede detenerse ahí porque hay que ver si la oposición puede impedir eso.
en los hechos, en el Congreso, si puede impedirlo, además de eso, ¿qué puede hacer para hacerse con el poder? Mira, yo creo que el papel de la oposición es alertar a la ciudadanía del riesgo tan grande que corre la sociedad dominicana de una continuidad del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos hacia un régimen autoritario. Yo dije al principio que no es el autoritarismo de los 70, es otro tipo de autoritarismo en el cual estamos viendo, por ejemplo, la censura que hay a los medios de comunicación, la expulsión de periodistas de espacios importantes, la autocensura que tienen muchos medios de comunicación, la violación a la Constitución permanente, como sería la repostulación de Danilo, y también yo creo que la oposición ha cometido un error con esas dos leyes, la ley de partido político y la ley del régimen electoral. La ley del régimen electoral y la de partido político, la del régimen electoral mantuvo el arrastre y mantuvo el sistema del voto preferencial y el sistema home para los senadores, que los diputados arrastren. El PRM en las elecciones pasadas tenía programado que podía ganar 11 diputados y solamente ganó 2 diputados porque el sistema de arrastre es fatal. En el informe... Senadores, perdón. En el informe de la OEA de las elecciones del 2016, que presidida por el expresidente colombiano Pastrana, hay un capítulo sobre las deficiencias de mantener ese sistema de arrastre para la calidad de la democracia en la República Dominicana. El sistema que no permite que las minorías políticas puedan incorporarse al sistema de partido político con exigencias sumamente drásticas. Esos jóvenes que quieren hacer política, lo del país que queremos, y bien común, no tienen dinero para mantener un local con las condiciones que le exige la Junta Central Electoral a través de la ley de partido político. El sistema del régimen de consecuencia que tiene la ley de partido político, de régimen electoral, solamente establece un fiscal, que es un fiscal adscrito a la Procuraduría General de la República, no es un fiscal... Pero además, Pedro, eso no sería contradictorio, porque ya la Junta incluso fue separada aquella vez con la Constitución del 10 y existe un Tribunal Superior Electoral. O sea, ¿qué sentido tiene que tengamos ese fiscal? Es para los delitos electorales, fundamentalmente para las violaciones a la ley de partido político y a la ley de régimen electoral. No tiene mucho sentido porque va a ser un fiscal más de lo que son manipulados desde la Procuraduría General de la República. Pero lo determinante es que hay una falta de equidad electoral que se va a repetir de nuevo. En las elecciones pasadas, por ejemplo, Participación Ciudadana hizo 7 informes que no tienen desperdicio, incluso en uno de ellos que analizó la desigualdad que hay en los niveles de propaganda. Decía que el gobierno, Danilo Medina, tenía el control del 85% de la propaganda. Es decir, que la oposición en total solamente tenía un 15%. Por ejemplo, el dinero de inversión, del financiamiento de los partidos políticos. Eso es enorme. El presidente de la República, el candidato a la presidencia, puede invertir 1.000 millones de pesos de acuerdo a la ley. Y eso, el único que puede conseguir 1.000 millones, eso no es nada. Leonel Fernández invirtió 200 millones de dólares en las elecciones del 2008. Hay un informe de Participación Ciudadana que establece esa cantidad, es decir, que esa cantidad hoy día ha sido superada y vemos cómo el PLD usa los recursos del Estado. En el 12, Leonel metió 250 millones del déficit fiscal y invirtió 44.000 millones de préstamos internacionales. En el 16, Danilo invirtió el dinero de Odebrecht y hoy día tiene el PLD tiene una masa de recursos extraordinarios que se lo van a dar los empresarios que lo tienen. Acaban de poner un contable como ministro de Educación, que es un activista del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es para usar
todo el presupuesto más grande que tiene el Estado, que son 6.000 millones en el Ministerio de Educación, usarlo para la reelección como se ha venido usando. ¿Es posible pelear contra todo eso? Yo creo que sí, Mante, pero necesitamos una oposición más aguerrida. Mira, a mí, yo nunca sería partidario de Ramfi Trujillo. Creo que eso es una vuelta al pasado, pero el discurso de Ramfi Trujillo en términos políticos es efectivo. Él nada más dice tres cosas. Yo voy a meter preso a Danilo, voy a tener un muro en la frontera y voy a dar empleo para todo el mundo. Bueno, él se ha fijado en 3 puntos y lo está repitiendo constantemente. Y tiene un 10% en las encuestas. Se parece un poco a Trump, que nada más habla del muro y de los Exacto. Y de los el discurso político tiene que ser un relato muy mínimo. Breve y repetitivo. Y fulminante. Tiene que ser, esa es la característica del relato. Hoy el relato político está marcado por los 140 caracteres del Twitter o los 45 segundos que dura un mensaje en la televisión. Ese es el mundo hoy día de la comunicación. Yo creo que el PRM tiene que hacer un relato mínimo. Luis Abinader, que es un candidato que tiene muchas propuestas, pero tiene tantas propuestas, a veces él habla del agua, que va a subir el salario a los policías, de la seguridad ciudadana, es decir, habla de tantos aspectos. Yo creo que debía comprimir, o sea, mucho más. Por lo menos la comunicación de propaganda, porque tú puedes en un programa de gobierno detallar todas esas cosas, pero para llegar a la gente con mensajes pequeños, sencillos. Los programas no lo lee nadie, eso es solamente es un requisito para que conte la historia. Para que conten la historia, pero en América Latina, ningún electorado se deja seducir, o sea, por un programa de 200 páginas. Que no lo va a leer. Que no lo va a leer. Yo creo que hay que manejar otro discurso político en este momento. La oposición tiene que transformarse. Quedan 2 años todavía. Es un tiempo todavía privilegiado. Vamos a ver lo que sucede, sobre todo en este medio año, donde todo tiene que estarse definido. El mapa político va a tener ya para mediados de año, para agosto, el 22 de agosto, todas las candidaturas tienen que estar. A mí me preocupa, sin embargo, es verdad que es perturbador todo esto de una posible reforma constitucional y lo más probable es que se usen cualquier tipo de recursos para lograr esos votos en el Congreso. Pero me luce que si la oposición gasta sus energías enfocándose en ese tema, se le puede hacer tarde en la que debe ser su principal labor, que es construir una propuesta fuerte y buscar los votos, independientemente de que sea Danilo o Leonel. Sí, porque eso es una pelea, es verdad que concierne al país, pero mientras tanto es un asunto interno del PLD que digamos que le conviene a la oposición el hecho de que ellos se enfrenten. Sí, pero hay un tranque en lo que es la posibilidad del sistema de alianza, que es lo que yo te hablaba hace un rato, que es que... el 20% ese. No solo ese, sino el sentido de que el PRM se ve a sí mismo como el sujeto protagónico, como el que debe llevar y que la los otros deben venir hacia él. Yo creo que hay en este momento que tener un nivel de humildad política. Yo creo que no hay duda que el PRM es el principal partido de la oposición, pero no queremos seguir siendo más oposición, queremos ser gobierno. Y para ser gobierno hay que hacer concesiones, hay que hacer pactos, hay que llegar a acuerdos. Esa es la democracia, se basa en un sistema de pactos, de alianzas. Y yo creo que el PRM tiene que dar un paso hacia adelante en este momento para decirle a la ciudadanía y a los otros actores que él quiere llegar a ese punto de sentarse en una mesa de negociación abierta con todos los sectores políticos y sociales que hoy día entienden que hay que sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que nos ha dado idea de más o menos cómo vienen las cosas. Parecía en la pasada entrevista que no era tan factible lo de la reelección, pero tú ya decías que habían unas señales y evidentemente se han ido comprobando con el paso del tiempo. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.